digamos, con lo que nosotros hablamos y con lo que nosotros estamos diciendo. Acepten ahí que que van a ser grabados. Y bueno, vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración para ya darle lugar a la palabra de Dios. Esta noche va a compartir el Andrés con nosotros la palabra del Señor, así que tengamos una palabra de oración antes de dar lugar a él. Amado Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos por este medio, podemos charlar entre amigos, Señor, entre hermanos en Cristo y disfrutar, Señor, de esta comunión, pero también aún más allá de todo esto, Señor, de tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu nos guía a esto, Señor, a buscar de tu verdad, de tu palabra, y por eso ponemos en tus manos a Andrés, para que tú nos hables a través de él, Señor, para que tú le utilices para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, seguí transformando nuestras vidas con tu palabra y ayúdanos, Señor, también a poner en práctica nuestra vida. Dejamos todo en tus manos y que todo sea para la gloria de tu nombre y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, Andrés, te damos lugar a vos, así que todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos los que no pude saludar. Eh, Gracias por esta invitación y espero que hoy podamos aprender todos juntos sobre lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. David, si podés, o alguno de los chicos, compartir el PowerPoint que les envié. Tengo mala señal de internet, así que les pedí a ellos que lo puedan ir pasando y compartiendo pantalla. Si lo tenés, ¿no es cierto? Sí, ahí lo comparto ahora. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Ahí lo ven el power o hay alguien que Así no lo ve? Bien. está perfecto. Así como lo anticipaban los chicos, hoy eh, el tema central es esto, verdad en acción. Es el título por ahí en el cual me, me dijeron que me base y bueno, el Señor me estuvo guiando a través de estos días, a través de, de algunas lecturas, a través de algunos materiales que estuve accediendo para poder estudiar un poco más el tema y hacerlo de alguna forma más sencilla y también que se pueda transmitir y aplicar a nuestra vida, porque realmente a eso te llama el título. Cuando uno lee el título dice verdad en acción, nos habla, ¿no es cierto?, de algo aplicable, algo que podamos transmitir, algo que podamos mostrar, algo que podamos hacer. Entonces, para empezar, yo le puse esto. En cuanto al título, quería darle un sentido, y darle un sentido en la forma en que el Señor Jesucristo nos muestra cómo obrar de esta forma. Entonces puse la fórmula de Jesús. Pasamos a la siguiente placa. Y Mateo, capítulo 15, versículo 13 y 14, 5, perdón, 5, versículo 13 y 14. El Señor Jesucristo nos dice que somos dos cosas. Dice así el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Después el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces el Señor nos está mostrando y diciendo que somos dos cosas. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Ahora bien, pasemos a la próxima. ¿Qué nos dice? Por un lado tenemos la sal y cuando nosotros pensamos en la sal, pensamos en sus propiedades y en sus elementos. Hace 3 clics, David, por favor. La sal tiene como propiedades o características, podríamos decir, estas 3 cosas. Por un lado, provoca o crea sed. En segundo lugar, da sabor a las cosas. Y en tercer lugar, previene la descomposición. Nosotros vamos a tratar a través de este mensaje, de este pequeño estudio, ¿no es cierto?, tratar de ir aplicando
estas cosas, esta enseñanza que hizo el Señor Jesucristo hacia nuestras vidas, hacia una acción, hacia algo que se pueda mostrar y que pueda ser visto, ¿no es cierto?, por las personas. De alguna forma nosotros tenemos que entender que un hijo de Dios tiene que mostrar la gloria de Dios, tiene que reflejar a Cristo. Cuando pensaba en esta fórmula, que es el título, la fórmula de Cristo, cómo el Señor Jesucristo nos quiere enseñar esto, lo planteaba a través de estos dos elementos o cosas, ¿no es cierto?, como son la sal y la luz. Por un lado vemos que la sal, como cuando el Señor Jesucristo que nos dice que nosotros somos como la sal, y en esta acción de provocar y crear sed, pensaba, ¿no es cierto?, en cómo nosotros los podemos relacionar en cuanto a nuestro andar diario, a nuestra vida. Por un lado, pensaba y meditaba que crear sed en alguien es capturar quizás la atención a través de nuestra vida, a través de la forma en que decimos las cosas, a través de cómo vivimos de una manera diferente, cómo valoramos las cosas de la vida de una forma distinta a lo que normalmente, ¿no es cierto?, se puede llegar a ver en el mundo. Nos distinguimos de alguna forma y eso captura la atención de las personas. Eso genera, ¿no es cierto?, ese efecto de que empiecen a prestar atención a nosotros. Entonces, por ahí, en ese sentido, esto de provocar y crear sed, podríamos atribuirlo a esas pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que están en nosotros, porque es lo que ha producido el Señor en nosotros, es lo que el Espíritu Santo hace a través del fruto del Espíritu, y hace en nosotros que los demás ven, ¿no es cierto?, y que se sientan quizás atraídos hacia y preguntarse por qué son así, o les llame la atención, mira cómo reaccionó, mira cómo vive, mira cómo piensa sobre determinada cosa. Cuando pensaba en esto de que da sabor a las cosas, es que un hijo de Dios, eh, es impresionante cuando un hijo de Dios lleva una vida que es desafiante. Desafiante en el sentido de que, viste, a veces pasamos por situaciones extremas, increíbles, y de alguna manera el Señor nos hace obrar de una forma distinta, nos hace ver las cosas de una forma distinta. Cuando pasamos por circunstancias de enfermedades, nuestra confianza en Dios y nuestra búsqueda en el consuelo y la fortaleza de Dios se nota, y eso influye, y eso hace que nuestra vida tenga un gustito especial, algo distinto hacia otras personas que por ahí terminan confundidas, deprimidas, estresadas por diversas situaciones de la vida. Y cuando pensaba, ¿no es cierto?, en esto de que previene la descomposición, pensaba en las posiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Posiciones con respecto a malas enseñanzas, a ideologías, posiciones que nosotros nos afirmamos y que realmente podemos decir por qué, basándonos siempre, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Y eso hace que de alguna manera evitemos esta corrupción, ¿no es cierto?, que el mundo quiere implementar o que quiere hacer en nuestras vidas. Son cositas que cuando pensaba en la sal, ¿no es cierto?, podrían estar en nuestras vidas en el momento de que nosotros querramos manifestar esta verdad a través de una acción. Yo pensaba, ¿no es cierto?, en cuál de estas cosas, porque quizás el Señor Jesucristo no aclaró, o sea, no aclaró en cuál de estas características cada uno de nosotros se podría sentar, o sea, si habló sobre esto de crear sed, dentro de ser sabor, o si habló de prevenir la descomposición, no sabemos bien a qué el Señor podría haberse referido, pero las ideas centrales están, ¿no es cierto? Y quizás vos, no sé, con cuál te identificarías más en tu forma de andar, de vivir en este mundo, en tu forma de vivir tu vida como hijo de Dios. Quizás sea la primera, creando sed,
a través de tu forma de hablar, de vivir, de valorar las cosas, de esa vida desafiante ante situaciones que son complejas, o bien en esas posiciones que tenés firmes, ¿no es cierto?, con respecto a diversos temas. Y quizás ahí te puedas empezar a dar luz en tu mente y en tu corazón en cómo sos, y empezar a estudiarte vos mismo y decir, bueno, yo quizás vaya más por el lado este y el Señor me esté diciendo, ¿no es cierto?, que puedo mostrar, dar gloria a Él, mostrar la verdad a través de este tipo de cosas. Cuando hablamos de luz, hablamos de aquella luz que revela o hace visible a las cosas. Y si hacemos otro clic, dice, y nos hace ver las cosas tal cual, tal cual son. Pasamos a la próxima placa, así explicamos un poquito más con respecto a este tema de ser luz, ¿no es cierto? Nos habla un poco sobre este reflejo que nosotros hacemos de la vida en Cristo en nosotros. Lo vamos a entender un poquito más adelante. Para eso primero quisiera hablarles sobre la sal. Entonces yo puse acá, para que la sal tenga efecto debe cumplir dos cosas. Pasemos a la primera. Primero, tiene que ser potente. Y esto nos habla sobre una concentración en el sentido de que hay cosas que tienen que estar juntas. Estas cosas juntas hacen que haya una potencia en la sal, una sal potente, una sal que va a dar sabor. Tiene que ser una sal pura, concentrada. Ahí sí sabemos que esa sal, cuando actúe, cuando saborice algo, va a tener efecto. Cuando lo trasladamos a la vida del creyente, un creyente que pueda impactar, que pueda salar la vida de otros, primeramente tiene que ser un creyente con una alta concentración, podríamos decir, de aquellas disciplinas espirituales que un hijo de Dios, un siervo de Dios debe tener. Estas disciplinas espirituales son las que ya sabemos, o sea, están basadas prácticamente, por ahí si buscamos en la Biblia, en Hechos 2:42, en aquellas cosas que perseveraban y hacían fuerte a la iglesia en aquellos tiempos, era que ellos permanecían juntos, que perseveraban en la doctrina, que, que partían el pan todos juntos y oraban todos juntos. Y ahí vemos algunas cositas, por ejemplo, lo que es, cuando hablamos de doctrina, hablamos de la lectura de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Si vos querés ser como una sal potente en este mundo, tenés que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber una alta concentración de estas cositas en esta sal, en este contenido. Tenés que orar, tenés que tener comunión con tus hermanos, tenés que servir en la iglesia, tenés que siempre tener la intención de predicar el evangelio en cualquier oportunidad. Todas estas cositas tienen que estar concentradas en nosotros mismos para poder impactar, ¿no es cierto?, al mundo en la forma que Dios quiere. La primera es esta. Pasamos a la próxima. Hace 2 clics, David. La segunda, para que esta sal haga efecto, tiene que estar en contacto. Y esto nos habla de cercanía. Cuando digo esto que tiene que estar en contacto, no sirve de nada, ¿no es cierto?, tener la sal en el salero, sino la vertemos o la salamos sobre la comida. Y eso me habla a mí de cercanía. No nos serviría tener todas estas cosas si no hay en quién, ¿no es cierto?, poder volcar, o a quién salar, o a quién bendecir, ¿no es cierto?, con la palabra, con el amor, con todas las cosas que tenemos concentradas en nosotros mismos. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que este elemento de la sal, que reflejado en nuestra vida,
sea potente y también que no se quede ahí, sino que se pueda usar, que se pueda extender, que se pueda aplicar sobre las personas que necesitan ser saladas. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, anda pensando, ¿no es cierto? Anda pensando cómo podés hacer esto. De acuerdo, quizás por ahí, a través de alguna de esas características que vimos, ¿no es cierto?, al principio de la presentación. Esta sal tiene que ser potente, tiene que haber un alto grado de concentración de todas estas disciplinas espirituales, pero a su vez esta sal está hecha para aplicarse sobre algo. Pasamos a la próxima. Con respecto a la luz, bíblicamente nos habla de presentar la verdad bíblica con claridad. Por eso ahí anoté este versículo que es 2 Corintios 4, versículos 5 y 6. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Y ahora la luz se presenta, ¿no es cierto?, como esa claridad que nosotros debemos tener a la hora de transmitir la palabra de Dios. Cuando hablamos de luz siempre hace referencia, ¿no es cierto?, a esta iluminación de la palabra, esta iluminación del Evangelio, esta luz que nos hace salir en medio, que nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable, este conocimiento de la verdad y del Evangelio. Por eso, esta palabra claridad nos va a tener que llevar a pensar en esta comunicación que nosotros vamos a tener con las personas que aún no conocen al Señor. Entonces, hay tres cosas que el Señor Jesucristo manifiesta o enseña, ¿no es cierto?, y que vendría a ser la fórmula que les quería mostrar. Pasemos a la próxima placa. Yo le quería mostrar esta fórmula de Cristo. La C primera es la concentración, ¿no es cierto?, de estas disciplinas espirituales. Tiene que haber una alta concentración de estas disciplinas espirituales a la hora de presentar la verdad de Cristo. A eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, dijimos en segundo lugar, la cercanía. O sea, todas estas cosas que nosotros debemos tener y tenemos en nosotros y debemos ir creciendo, tienen que ser aplicadas en algún lado. Pero a su vez, también a la hora de ser aplicadas, también tiene que haber una claridad en lo que aplicamos, un mensaje claro, una comunicación clara. Y todo eso podríamos como darle y cerrarle la idea, hará que nosotros podamos llevar una vida que muestre esa verdad en acción. Entonces ahí entendemos un poquito, ¿no es cierto? Ese vea es verdad en acción, como para que se entienda los principios, ¿no es cierto?, de esta pequeñita fórmula que por ahí la uso como guía, ¿no es cierto?, para que podamos ir aplicando un poco y desarrollando un poco de este tema. Pasemos ahora a ver, ¿no es cierto?, la primera. Pasemos a la próxima placa, dice, C, vidas concentradas o potentes. Entonces, yo les decía al principio, estas vidas concentradas o potentes se va a dar en la medida que nosotros nos pongamos en la tarea, ¿no es cierto?, de ir sumando a nuestra vida cada vez más conocimiento de la Biblia, cada vez más servicio, cada vez más involucramiento en las cosas del Señor. Y esto es lo que va a tener, ¿no es cierto?, una
una vida de impacto en las demás, en las personas. Y sobre eso yo quería hablarte. Sobre que para tener una vida de impacto, una vida que, que hablen de la verdad que predicamos y de Cristo y de su mensaje, nosotros podremos tener en cuenta algunos elementos esenciales que por ahí no sé si los pensaste así o que o se te pueden llegar a ocurrir o por ahí no sabías cómo aplicarlo. Después lo primero es uno de los elementos esenciales, puse que hay que ser, o sea, es lo atractivo de ser auténtico. La autenticidad siempre fundamentada, ¿no es cierto?, en la nueva vida en Cristo. Nosotros ahora somos hijos de Dios y crecemos bajo la obediencia y bajo su palabra y bajo lo que a Él le agrada. Entonces, esta autenticidad, por decirlo de una forma, está basada en la nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora nosotros nos mostramos tal cuales somos, pero en Cristo. Hay cosas que a nosotros nos hacen que son particulares y ustedes se darán cuenta, ¿no es cierto? Hay gustos, hay intereses que son particulares, hay cosas a las que le ponemos mucha atención en nuestra vida o nos interesan unas más que otras. Y estos pueden ser algunos llamadores, ¿no es cierto?, para poder acercarnos, que es el próximo paso, ¿no es cierto?, hacia las personas. Por eso yo pienso que ser auténtico es bueno, porque a veces nosotros nos metemos en la cabeza de que hay un cristiano ideal o que hay que ser de tal manera a la hora de poder hablar o comunicar la palabra de Dios. A mí me alegra mucho, yo realmente, o sea, a mí me impresiona mucho cuando veo que alguien puede utilizar su profesión para glorificar a Dios. Eh, Pienso que a veces, por ahí no sé bien cómo es su realidad espiritual, pero por ahí yo veo que hay jugadores de fútbol en la cancha de fútbol, se agachan y antes de empezar el partido empiezan a orar. Y empiezan a orar a Dios. Y lo hacen a través de una ventana que lo ve todo el mundo. Y cuando yo lo veo, digo, mira, qué increíble. O sea, en medio de esto futbolístico, en medio de todo lo que puede significar, no sé si es creyente o no, pero todo el mundo está viendo que le está pidiendo a Dios ayuda. Y lo veo también en nuestro trabajo y lo veo también en nuestros estudios, lo veo en nuestra forma de ser. Por ahí algunos tienen inclinaciones más creativas en la pintura, a veces algunos tienen otros tipos de gustos, ¿no es cierto? Ya sea en un deporte, en actividades recreativas o sociales. Y, y realmente Dios está queriendo que nosotros podamos ser, ¿no es cierto?, auténticos en esas circunstancias, con la intención siempre de poder transmitir su palabra. Por eso quisiera animarte, ¿no es cierto? Porque una de las cosas más lindas que hay, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era joven y fui a Santa Isabel, cuando era joven, cuando era adolescente y fui a Santa Isabel, una de las cosas que más me llamó la atención y que me atrajo, ¿no es cierto?, a tener amigos ahí, fue que cuando yo llegué ahí, eran todos distintos. O sea, había chicos que les gustaba charlar mucho, había otros chicos que les gustaba jugar al vóley un montón, otros que jugaban al partido, otros que jugaban a la play, otros que les gustaba cantar, otros que les gustaba tocar instrumentos. Había una gran variedad, ¿no es cierto?, de cosas, de chicos distintos, que cada uno era auténtico, y eso llama la atención. Y estoy seguro que el Señor utilizó cada una de esas particularidades para que yo dijera, bueno, me acerco a los deportistas, y bueno, me juntaba más con ellos y tenía charlas con ellos. Y, y el Señor me fue mostrando, ¿no es cierto?, de alguna forma, a través de vidas, a través de conversaciones, a un camino hacia Él, un camino de crecimiento, un camino de ayuda.
Por eso quizás esta sea una forma, ¿no es cierto?, de que vos puedas tener la manera de encontrar o que alguien venga y te quiera hablar a vos de ciertas cosas, porque por ahí hay afinidad, ¿se entiende? Por ahí hay afinidad en algunas cuestiones. Eso es lo atractivo de ser auténtico. Después pasamos al próximo. Le puse el impulso de la compasión. Hay cosas, ¿no es cierto?, que también nos llevan a actuar. Hay formas de ver a las personas, ¿no es cierto?, y de impactar a las personas para poder atraerlas a Cristo. Yo quisiera que pienses un momento, ¿no es cierto?, en esta parábola que el Señor contó sobre el buen samaritano. En la parábola del buen samaritano vemos un hombre, ¿no es cierto?, que es asaltado, que es golpeado por unos ladrones y queda totalmente destruido en el piso. Pasan dos personas primeras relacionadas, ¿no es cierto? Era un fariseo y el otro era un, un sacerdote y un levita, el cual me está ayudando, un sacerdote y un levita, y ellos lo miran y pasan de largo, pero viene el buen samaritano, lo ve su necesidad, lo levanta, lo ayuda, lo lleva a un lugar, le sana las heridas, paga la estadía, lo deja ahí, e incluso, ¿no es cierto?, le paga todo. O sea, es increíble la acción que tuvo a través de la compasión que tuvo sobre esa persona. Ahora, pensemos por un momento el impacto que debe haber tenido en la vida de esta persona que ha sido ayudada o bendecida por este buen samaritano. Yo le pensaba, ¿no es cierto?, que se podría haber despertado a la mañana siguiente cuando ya se sentía mejor y pensar, ¿quién habrá hecho esto por mí? ¿O qué lo habrá hecho detenerse en el camino para ayudarme a mí? Y ese impacto, ¿no es cierto?, por ahí es el que vos, a través de acciones, a través de cosas pequeñas, podés también tener en las otras personas. Porque en el momento que se empiecen a preguntar por qué se detuvo para ayudarme, qué lo hizo pensar en mí, es el momento de empezar a hacer las cosas y a entender las cosas que las hacemos en el nombre del Señor. Porque el Señor nos manda, porque el Señor le agrada. Entonces no pasa, ¿no es cierto?, por un mérito propio, sino pasa porque el Señor tiene que ser glorificado. Y es el momento de compartir la palabra de Dios. Otra de las formas, ¿no es cierto?, otro elemento es la fuerza del sacrificio. Si hay algo también que impacta y que impacta de tal forma que la gente se empieza a preguntar por qué hace este tipo de cosas y que vos le podés empezar a acercar el mensaje del Evangelio es a través de algún sacrificio. Mira, como sacrificio hay algo que nosotros valoramos mucho y es muy importante y que si una persona lo entiende, va a ser realmente impactada. Nosotros valoramos mucho lo que es el tiempo, ¿cierto? Hoy todo el mundo está ocupado en algo y no tiene tiempo para nadie. Cuando vos puedas separar un tiempo para escuchar a alguien, para visitar a alguien, vas a causar un impacto. Pienso que a veces nosotros estamos tan metidos en nuestras tareas, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, y todas estas cosas el mundo lo sabe. La persona que está ahí esperando recibir el mensaje lo sabe. La persona que está esperando consuelo, la persona que está esperando un consejo lo sabe. Porque en este mundo a veces nadie tiene tiempo para hablarle, para escucharle, para aconsejarle. Y si vos le dedicas
tu tiempo, ellos saben que ese sacrificio es importante y vamos a causar un impacto. También pensar que este sacrificio se puede dar también en la forma, como podremos decirle, como una forma de invertir nuestros recursos. A veces uno nunca sabe cómo puede reaccionar. En realidad uno sabe que puede producir un gran impacto cuando separamos, ¿no es cierto? O dejamos a un lado todo lo material o posponemos nuestros asuntos materiales, económicos, lo dejamos a un lado o los posponemos o no lo hacemos para poder ayudar a alguien. Quizás uno nunca sabe, ¿no es cierto?, cómo puede reaccionar, uno nunca sabe cómo puede llevar una vida, ¿no es cierto?, acercar una vida a Cristo, pero estas cositas ayudan. Estas cositas son pasos esenciales que el mismo Señor nos enseña a que podamos hacerlo. Ayudar, pensar en aquel que está necesitado, abnegarnos a nosotros mismos, o sea, tratar de no ser egoísta y pensar en el otro, puede tener una gran fuerza de impacto, ¿no es cierto?, sobre la vida de otra persona, que lo haga pensar, mira, aquella persona no hizo esto también de esta vida que tiene todo ahí concentrado, que tiene este poder de atraer a las personas a Cristo. Pasemos a la próxima. Tenemos la primera C, la segunda C es la cercanía con las personas. Siempre pensemos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la intención como base de acercarlos a Cristo, con la intención de predicarles, de mostrarles a Cristo. Entonces, a través de estas cosas nosotros vamos a mostrarle el camino a través de nuestras vidas, a través de implementar esa verdad que nosotros conocemos en acciones. Pero a veces, ¿no es cierto?, cuando hablamos de cercanía, hablamos de acercarnos a personas, de estar con personas, de ir hacia lugares, nos cuesta un poco porque por ahí tenemos algunas cosas metidas en nuestra mente o mal enseñadas, ¿no es cierto?, que nos hacen tener dudas y que debemos vencer. Estas son algunas barreras. Yo les presento la primera, que dice, como dice ahí, lo hacemos clic, temas bíblicos. Creo que por ahí pasamos a la próxima, son 4, creo. Sí. Cuando puse temas bíblicos, no quiero decir que los temas bíblicos sean una barrera a vencer, sino esos temas bíblicos que por ahí nosotros mal interpretamos. Hay cosas, por ejemplo, hay versículos en la palabra de Dios que podemos malinterpretar. Uno de ellos es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces no podemos, ¿no es cierto?, acercarnos a las personas del mundo porque estaríamos siendo enemigos de Dios. Hay otro que habla, ¿no es cierto?, sobre este tema del amor hacia el mundo, o sea, que en él están. Y por ahí esas cosas se malentienden porque esta amistad con el mundo, este amor hacia el mundo, está hablando, ¿no es cierto?, hacia su sistema, hacia el sistema de pecado que lo gobierna, al pecado, no amar a las cosas que el pecado hace en la vida de las personas, pero no nos dice nada, ¿no es cierto?, sobre las personas. Por ahí una de las barreras que por ahí nos impiden acercarnos a las personas es pensar en esto, no, yo con ellos no me tengo que juntar o estar, con ellos, entre medio de ellos no debo pasar, pero
vos, cada uno de nosotros, tenemos que ser luz en este mundo. Estamos acá y vos te desenvolves en un lugar, en un trabajo, con personas, con familiares, con no sé, en eventos, ¿no es cierto?, que estás ahí entre medio de ellos. La idea principal acá es que vos tenés que ser el puente de acercar a las personas a Cristo. Entonces no malentendamos estas cosas, porque Dios nos ha puesto para crear ese canal, para crear ese puente. Pero hay un peligro espiritual también, que es otra barrera a vencer, y el peligro espiritual es que vos no tengas suficiente concentración de estas disciplinas espirituales, y cuando vayas o estés en medio de entre compañeros, entre amigos, en el medio del estudio, puedas ser influenciado al revés, cuando en realidad nosotros debemos ser lo que influenciamos a ellos. Entonces, si en algún momento yo creo, si vos te encontrás en una situación en donde percibís que estás siendo influenciado de alguna manera, tenés que salir, porque no estás suficientemente preparado para estar ahí. Hay que huir, hay que salir, hay que prepararse bien. Por eso la concentración que nombramos al principio, esta alta concentración de disciplinas espirituales tiene que ir creciendo y estar presente en nuestras vidas para poder defender, para poder argumentar y derribar todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que el mundo, el pecado y el diablo propone para hacernos caer. Por eso es importante, ¿no es cierto?, vencer también esa problemática. Después está el tema de la reputación, y esto ya viene por el lado de las personas ajenas, de lo que piensen los demás. Por ahí pensás que tu testimonio puede ser afectado porque vos te quedaste alguien vio que vos te quedaste a comer un asado con tus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Y lo primero que pensás que están pensando, es que qué hace él en medio de todas esas personas. Mirá, no es que vos ibas a la iglesia, ¿qué haces ahí comiendo entre ellos? Y la verdad es que Dios nos manda, ¿no es cierto?, como dije al principio, con la intención de predicar el Evangelio. Nosotros podemos ser luz en medio de ese lugar. Jesucristo comía, y una de las críticas que más le hacían es que estaba en medio, ¿no es cierto?, de publicanos y pecadores, pero es siempre con intención de arrojar luz hacia hacia el reino de Dios. Y por ahí está también otra barrera a vencer, la incomodidad. A veces pasa que nos sentimos incómodos en ciertas situaciones. Mira, a mí me pasa muy seguido en el trabajo, bueno, me pasa, ahora ya no, que cuando todavía los chicos no entendían que yo era cristiano, no entendían cómo me manejaba con mi vida, por ahí los insultos era una cosa que se trataban de aquí para allá, y yo estaba en el medio y sí me sentía incómodo, me sentía un poco mal y me daban ganas de salir de ahí. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron reconociendo, fui hablando, fui mostrando con mi forma de hablar, con mi forma de contestar, de dirigirme a ellos, hasta que me preguntaban cosas, ¿no es cierto?, que espirituales, y ellos aprendieron por ahí un poquito, digo un poquito porque se les escapan y por ahí hasta me piden, pero no, perdón, te la andé, no podemos decir eso, hablar, ¿no es cierto?, de otra forma. Y es importante, ¿no es cierto?, vencer esta incomodidad por ahí que te puede llegar a dar. Estar en medio de personas que hablen cosas que no te agradan, pero siempre ten en cuenta que somos el puente para acercarlos a Cristo. Estamos en un mundo que habla así, que ve cosas así, que escuchamos un montonazo de cosas en canciones, en conversaciones, vemos cosas en la tele, todo el tiempo pasan y escuchamos cosas que están mal,
pero nuestra postura está en ser, ¿no es cierto?, reflejo de Cristo. Nuestra vida, nuestra verdad está en medio de eso, y ahí nos desenvolvemos, y ahí, ¿no es cierto?, en donde podemos ser luz. Estas cositas quisiera que las puedas tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de tener cercanía con las personas. Por último, la claridad en el mensaje, y tiene 2 puntos que podemos pensar, ¿no es cierto? Y uno de ellos dice: todo lo que hacemos, pongámoslos en palabras. Como hijo de Dios, ¿no es cierto?, podemos mostrar al mundo lo que le agrada a Dios, cómo vivimos, lo que sentimos, cómo estamos, cómo andamos, cómo nos conducimos. Pero llega un momento en que todas estas cosas nos tienen que llevar a comunicar algo. Y cuando nosotros tengamos que comunicarlo, tenemos que hacerlo de una forma clara. Entonces, cuando nosotros queremos pasar un mensaje claro, tenemos que hablar lo que entendimos del Evangelio. Por eso es importante la concentración de las disciplinas espirituales, lo que es leer la Biblia, lo que es orar, lo que es aprender unos con otros. Todas estas cosas son importantes. Y lo que debemos aprender a comunicar es quién es Dios, cómo es su santidad, el Dios creador, el Dios misericordioso, justo, amoroso, Padre, todo lo que es Dios. Después, yo lo puse en 3 palabras, pero por ahí pueden encontrar un montonazo de formas de explicar el Evangelio. Después, lo que somos nosotros, cómo nos alejamos de la presencia de Dios, lo que hace el pecado, lo que hizo el pecado en nuestras vidas. Y después cómo nos acercamos a Dios de nuevo, cómo esa relación que se rompió por el pecado nos acercamos a Él a través de la obra de Cristo. Y explicar lo que Cristo hizo en la cruz, cómo puso su vida, cómo pagó el precio, cómo nos acercó, cómo nos transformó. Entonces, esta es la claridad que debemos tener en el mensaje. Y son 3 cosas, como dijimos. Una alta potencia, una alta concentración de las disciplinas espirituales. Luego hablamos sobre la cercanía, porque tiene que haber un lugar donde podamos aplicarla, pero también tiene que haber una claridad a la hora de comunicar el Evangelio. Pasamos a la próxima. Les propongo hacer un pequeño ejercicio. A ver, ya que estamos con ejercicio, y el David nos ha matado la cabeza. Aquí hay 3 formas de ver las cosas. Y bueno, quisiera ver qué opinan y qué me pueden decir al respecto. Acuérdense, es un signo más y signo menos, o sea, tendría que ser algo aplicable si han estado escuchando, aunque sea un poquito el mensaje. Acuérdense, la primera, hablamos, ¿no es cierto?, sobre esta concentración de las disciplinas espirituales para tener un alto impacto, sobre las personas. La segunda, tiene que haber una cercanía en las personas y un mensaje claro. Como de alguna forma yo se la explico cómo lo veo yo al principio, en la primera ecuación. Yo diría algo así. Si en nosotros, dice menos sed, menos concentración de disciplina espiritual, si en nosotros no hay una verdadera vida, ¿no es cierto?, que estudie la palabra de Dios, que ore, que sirva, que haga las cosas que Dios le agrada, si a eso le añadimos, ¿no es cierto?, nos acercamos a las personas de esa forma, pero con un mensaje claro, ¿qué pasaría? O sea, yo pienso que lo que pasaría es que todas las cosas que nosotros decimos o le hemos transmitido no se apoyan en nuestra propia vida. ¿Se entiende más o menos la idea que voy con esta ecuación? Tenemos una comunicación clara, tenemos cercanía con las personas, pero en nuestra vida, nuestra conducta no refleja nada. ¿Más o menos se entiende? Díganme sí o no.
¿sí? Le voy a pedir al que veo que dijo que sí. David, ¿te animás a pensar la segunda ecuación? Ah, yo estaba pensando en la respuesta de la primera. Eh, sí, o sea, bueno, con respecto a lo que venía hablando. Ah, no sé si hay otro David. Ah, sí, Bueno, quizás tenemos nosotros esto, digamos, de esta concentración, de leemos la Biblia, la estudiamos, la queremos aplicar a nuestra vida, pero no tenemos esa cercanía con la gente, no nos acercamos a llevar la palabra de Dios. Quizás tenemos la claridad, pero no la estaríamos aplicando si no tenemos esa cercanía, digamos, con la persona que lo está necesitando. Me parece muy que... bien. Tenés un 10. Bien. Y a ver a quién le puedo pedir. Y bueno, la PRI estuvo muy ágil. PRI, ¿vos te animás a hacer la última? ¿O me habrá escuchado la PRI? No se escucha. Bótano. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ah, perdón, pero justo estaba viendo otra cosa y no escuché lo que dijiste. Ah, te agarré. Bueno, la última, ¿no es cierto?, nos habla de una vida, ¿no es cierto?, que tiene una buena conducta, que se maneja a través de las disciplinas espirituales. Tiene cercanía, pero aún así no tiene un mensaje claro. Entonces, estas tres ecuaciones nos dan un solo resultado. Y apretamos, hacemos clic, es un resultado negativo. O sea, ninguna de estas formas nosotros podríamos aplicarlas en las otras personas. Sí o sí, estas cosas tienen que ir unidas, tienen que estar juntas para que nosotros podamos impactar a los demás. Por eso la última placa, ¿no es cierto?, nos dice esto. Nos dice que si nosotros tenemos una verdadera vida que se basada en las conductas, ¿no es cierto?, en las disciplinas espirituales que hemos dicho y hemos repetido una y otra vez, las podemos aplicar hacia las personas y además a través de una comunicación clara vamos a tener como resultado esta verdad en acción. Entonces, concluimos con esto. Estas cosas tienen que ir juntas, tienen que estar unidas. Si realmente queremos tener un impacto sobre las personas, si realmente queremos acercarlas y atraerlas hacia Cristo, todas estas cosas tienen que estar en nosotros. Y para eso se requiere mucha comunión con Dios, ¿no es cierto? Porque hay que lograrlo, hay que practicarlo, hay que saber entender los tiempos, hay que saber cuándo intervenir, hay que saber cuándo es necesario. Todas estas cosas se aplican en una vida, ¿no es cierto?, que quiere llevar la verdad de una forma aplicable, de una forma en que se pueda decir, ¿no es cierto?, como el título lo dice, verdad en acción. Y me quedó Bea, como haciendo referencia al ver. Si el mundo quiere ver cómo reflejamos a Cristo, cómo llevamos a Cristo, nos acercamos a las personas de Cristo, bueno, apliquemos quizás esta pequeñita fórmula para que nuestra vida realmente sean de impacto y que podamos eh, atraer, acercar a las personas hacia la cruz y ellos puedan tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. No nos olvidemos nunca que el Señor ha producido eso en nosotros y nosotros somos el puente y aquellos que transmitimos esta verdad. Así que yo diría a ponerle pilas. ¿Ah? Dios los bendiga, chicos. Terminamos ahí.